Hola Twitch. La Twitch. Ahora con luces Dani. Sí, claro. Come on, come on. ¿Esta? No, todavía tiene. ¿Sabes que para estudiar yo una vez me quería comprar los auriculares de obra? Los que no se escucha sí. nada. Pero pensé que me iba a psicotizar, así que no lo hice. ¿Cuáles? Los de obra, viste, que hay unos auriculares que tipo que te cortan totalmente el ruido. Sí, son muy buenos. Me quería comprar unos de esos, tipo, para aislarme el Digo mundo. unos no tan grosos como esos, pero la verdad que... Eso, Cadial. Sí. No. ¿Por qué? Voy a limpiar un poco esto. No. No, Leo cringe. mucho video. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Tiene alguna partita. Sí, dijo que se compró usado. No, estaba así, lo dejé. Ahí estoy. Ahí me veo. Es lindo. A verte. Que quedan sexys. Voy a virar de aquel lado. ¿Por qué? Porque se ve en el medio de la cámara. ¿Y? Y no da, Matías. Recién me dijeron que estaba tomando birra. Estos son de los auris, ¿no? ¿De qué son? Ah, ¿de esos? No sé. Sí, creo que sí, puede ser. Cerve. Ay, qué buena cerveza que estoy tomando. Igual no se vio, pero... Es la marca. Che, Dani, antes de que arranque. Ahí Twitch. esto- Ya Estamos en Twitch. Hola, Hola, Twitch. Twitch. Me voy a rascar. Voy a rascar la ¿Por qué ¿Recuerdan esos estábamos chistes todos? racistas que estamos viendo? No, ¿por qué hoy ¿Por era qué la de- razón? sí, Ok, ya te digo. porque me olvidé de las efemérides. Ok. Un día la música. No, mi No. Flor me dijo que era en octubre, me parece. Ahí te Ya te lo uso exactamente para no hacer... Fueron las primeras pruebas que hizo Daisy. Modo incógnito on. Bienvenidos al segundo bloque de este hermoso programa llamado Héroes. Transmitido actualmente por twitch.tv/héroes en la radio. También nos pueden leer, ver, escuchar, leer si quieren. ¿Leer? ¿Dónde? Sí, porque cada tanto les ponemos mensajitos a la gente. No, esta no va. Perdón. Para mí que sí, reda para correr. El Robert para mí es el líder del escuadrón en su cuarto. Cuartel, sí. Con esos anteojos de sol sospechosos. ¿Puedo decir algo referido a lo que dijo Diego de corear este tema? Me parece que todos los temas de John Williams, casi todos son coreables. Pues. Bueno, antes que nada, un saludo a la comunidad que nos sigue desde WhatsApp. ¿no? Para. ¿Con quién nos estás dejando pegados? No estamos dejando pegado nada. Es gente que la verdad se copa mucho a la hora de... Sí, una comunidad de WhatsApp que tenemos que la verdad... No, es muy grosa. O sea, nos sigue. O sea, tenemos seguidores gracias a ellos, nos dan like en los videos. La verdad le gusta lo que hacemos, así que ¿Cuántos bueno. packs pasaste como para que...? ¿Cuántos favores debemos? Ninguno, ustedes ninguno. Yo soy el que está... Por eso los lentes, por eso el modo incógnito. Sí, claro. Gracias a la comunidad. Yo soy el que está hipotecando los packs, por así decirlo. Les mando un abrazo grande, señores. Hipotecando los packs. Pero tenía un matafuegos por acá. Ya se metió en ganas solo, ¿viste? Es impresionante. No, tranquilo. Y sigue Bueno, suelto. Alan, en este momento te cedo el liderazgo de héroes a vos. Gracias, craso error, pero gracias. Hoy, como habíamos mencionado en el bloque anterior, vamos a tomarnos un poco el atrevimiento de hablar de bandas sonoras, básicamente de la música que tiene que ver con cine, con series, con animación, con videojuegos. Con motivo de una efemérides que la verdad mencionó Dani, que hoy se cumplen un chillón de años. Sí, desde las primeras pruebas del cine sonoro en 1913. Es simplemente una cuestión que nos cayó cómoda, porque el tema de las bandas sonoras es algo que las personas que conforman acá Héroes y otras personas que tienen la desgracia de soportarme, tienen que aguantarme hablar constantemente. Pobre de tus padres.
¿Te imaginas? Me es un milagro que no hayan hecho como Sorrento como Siegfried en los Caballeros Zodíacos y se hayan dejado sordos. Exacto. Tenía una cosa con mutilarse y perder los sentidos, ¿no? Sí, no, el Caballero de la Medusa, debo dejarme ciego. ¡Pla! No, Sorrento de Sirena, debo dejarme sordo. Bueno, y se sacan los sentidos, es verdad. Sí, Yaka de Virgo. Un saludo a Mansa que nos mandó un mensajito, perdón, ¿no? Gracias, Mansa. Shiro se saca los ojos 2 veces, creo. Sí, y Yaka de Virgo, su ataque por default era sacarte los 5 sentidos. Y tenían, la cosa era que eran más grosos conforme más sentidos tenían. En fin. Hay una cosa rara ahí. Sí. Pero bueno, la cuestión es que Para para mí mí... a los 14 años me dolían otras cosas, quiero que sepan. Bueno, Bueno, no, es que- seguí O adelante. sea, yo me seguí. raspaba una rodilla y me dolía mucho. Estos tipos le sacan los sentidos y siguen de pie. Los Caballeros de Atena Dios, Me tenían... asusté mucho por Y ya arruinaste esta columna. Mirá lo que hiciste poner a Diego. Mirá lo que es esta banda Ay, sonora. es una poronga este tema. Pues justamente la idea un poco es... Están bailando, hijo de puta. Y encima, creo que se colgó Twitch o algo por el estilo porque no sé si se los puede bailar. Bueno, avísame cuando termine la hora de la boludez y pueda seguir hablando. Gracias. Este es un gran tema. No lo es. No, Robert, basta. Bueno, la cuestión es La que canción de los héroes. aprovechamos... Héroes. Dios, esa acentuación de mierda. La cuestión es que aprovechamos la oportunidad para básicamente que todos tengan que tolerarme a hablar de este tema del que me la paso jodiendo bastante medio sin parar. Para mí, no sé qué opinan ustedes, pero la música es un componente bastante importante a la hora del tipo de cosas que solemos consumir, de films y series, no de otras sustancias. Y para mí tiene un peso bastante más importante del que a veces se le asumen. Por supuesto, todos recordamos temas famosos y hay temas que son muy memorables y hay música directamente que uno asocia con el cine y con emociones a las que te genera, emociones que te genera justamente el cine, las películas o las historias que ves en él. Pero hay un mundo bastante más fascinante de fondo y bastante más complejo y bastante más rico en detalles y entretenido si le prestas simplemente un poco más de atención que al pasar. Es que igualmente, por más que uno lo pase desapercibido o no esté tan atento como decís, me parece que es algo que si está muy bien hecho y acompaña muy bien a la escena, justamente pasa desapercibido y te suma aún más. Si te quiere meter tensión, si te quiere dar adrenalina o otra sensación, es algo que te suma aún más. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho mi idea era, entre otras cosas, además de expandir un poco sobre el tema, dar algunos ejemplos y ese tipo de cuestiones, mi idea era proponer una especie de teoría al respecto de qué es lo que hace que una banda sonora nos llegue, sea efectiva, sea memorable, como ustedes le quieran llamar, y va un poco por ese lado. Para empezar, Sebas. Bueno, iba ya a llegar a la parte de las conclusiones. Vamos a ver. Para un poco. Todavía no arranca terminó la el columna. programa. Random guy. Recién arranca la columna y ya querés las Espera, conclusiones. Mati me tiró el palito y yo lo pisé y yo iba a arrancar porque, bueno. Detenelo. Para empezar, un poco, aunque parezca una boludez, podríamos empezar por preguntarnos simplemente por qué nos gusta escuchar música. Que parece una pelotudez para preguntar, pero no deja de ser una pregunta con relativo interés, más que nada por la respuesta que tiene. Es una pregunta media. ¿Esperás una respuesta Es media retórica. hippie o una respuesta más mecánica, lógica? Esta pregunta en particular es un poco retórica. ¿Cómo lográs grinchear esto, boludo? No estaba esperando que le respondas, Mati. Terrible. Suena Indiana de fondo, Mati. ¿No estás feliz? No puedo creer. ¿Qué? Pero pará, la respuesta es hippie. Logra grinchear todo el La- chaval. No, Igual la es- respuesta de hippie es la respuesta fácil de la emoción que te genera lo que estás escuchando. Quizás es la respuesta más corta, pero no sé si es la más sencilla, porque hay un quilombo de cuestiones actuando atrás de eso. Obviamente la cabeza no deja de funcionar mientras uno va escuchando algo. Es que es una rama de la filosofía todo esto de por qué nos gustan las cosas. Si no, creo que entra dentro de lo que es la estética, que tipo ves desde el año del pedo. Es un tema que se trata desde los griegos hasta ahora. Quiero decir, no es una boludez. Puedo tener un ejemplo medio boludo por lo que voy a decir. ¿Soundtrack? Viene, Este tema no es soundtrack. Para Mati, técnicamente lo es. De Mati. pero algo bastante fácil, que es algo que me van a joder ahora. Tu hermana. Radiohead. Sí. Radiohead para muchos es una banda muy abajo, muy apagada, Dios. que es OK Computer. depresiva. Es entre depresiva, muchas Mati. Bueno, en mi caso en particular no me es depresiva. ¿Pero por Suicide qué? Style. Cumplí 27. No, mucho- no, mucho alejate de ahí, ojo. alejate de ahí. Hay que quemarle todos los CDs. Bueno, un poco un argumento que planeo establecer en algún momento es que no hay absolutos en estas cosas, hay generalidades. Exactamente. Y vos tranquilamente podés estar por fuera de algunas generalidades, porque al fin de cuentas, De algunas. la música tiene... Bueno, ponele que de un par. Yo La ahora un música- rato voy a leer la letra de Fake Plastic Trees y vamos a ver si es subjetivo, si es depresivo o no. Ok, la cuestión es que... ¿Me tengo que hacer tratar, chicos? No hay...
No, Mati, te queremos como sos. Llamá, la llamá. cuestión es que hay cuestiones que para la generalidad van a ser de una manera y para vos pueden ser de otras. Absolutamente, porque esto no es una ciencia exacta. Hay Por eso decía respuesta hippie entre muchas comillas, porque es la sensación que le da a uno, Sí. justamente. bastante acertado. A todo esto quiero hacer una aclaración. Voy a estar explicando algunas cositas muy, pero extraordinariamente muy básicas de música. Yo no soy músico, soy baterista, lo cual quiere decir que... Eso fue una declaración de principios. Acabamos. sí. Pará. Primero Ya, es un ahora chiste no- viejo como me dan en los portones. Pero... Eso es patear una vaca sagrada también. Vos me haces los portones alas. sí. Chabón, le estás insultando a tu gente. No, es un chiste, pero a lo que voy es a que por mi formación musical, por más escueta que sea, yo puedo hablar de algunos aspectos que curiosamente no son los que tienen que ver con la melodía. Puedo hablar de tempo, de estructura, de figuras, pero no sé, si me decís que haga sol mayor o una guitarra, no lo sé hacer. Aunque Igual- sé cómo suena En sol realidad el mayor. baterista sí podría, porque No, si yo digo busca que el yo cuerpo... no sé. Ah, bueno. No, para. ¿El El baterista batería... no es el sexy del grupo? No, jamás. Ni el batero ni el bajista. No sé nunca. qué se lleva todas las ¡Ey, minusas. pará! No, Solo Robert. cantante, primera viola y con suerte la segunda. No, el baterista en teoría es el que se lleva las mejores minas. ¿En dónde? En Melmac. La Se grupi o dice, lo se grupi. dice. Dani quiere Dani, hablar. Dani tiene Para este data. programa de banda. Dani va a decir algo. ¿Dani tiene experiencia? Cada cual tiene su encanto. Ah, opa, muy misterioso lo de Dani. Avísame cuando Viviendo encuentres... con un guitarrista, les digo. Mira. Ah, bueno, muy bien. ¿Sos una groupie, Dani? Fui. Mirá, Fui. qué dato. Ya no. De grupi a cónyuge. Nombre de una película Medio eso. easy. Mal, boludo. Sí, o de Franchella. Papá se volvió baterista. Claro. A lo que voy mientras este descarrilamiento toma lugar es a que Perdón. hay algunas cuestiones técnicas musicales que voy a explicar de forma muy rudimentaria porque no puedo expandirlas más allá de lo más básico y que tampoco es necesaria una explicación tanto más compleja. Habiendo dicho esto, la cuestión de por qué nos gusta la música puede tener muchas respuestas, muchas de ellas filosóficas. Podríamos decir que porque las artes, en general, la música siendo una de ellas, básicamente traen satisfacción al alma humana, si se quiere, a la psiquis o como le quieran llamar. Obviamente no es lo mismo, pero esta es la parte que quiero pasar rápido. Claro. También, desde un punto de vista psicoanalítico, se podría decir que la música, igual que otras artes, son una manera de sublimar algo de la cuestión pulsional del ser humano, pero por suerte tenemos una respuesta científica también que indica, o por lo menos hay indicios, a partir de los estudios que se han hecho al respecto, de que nosotros, no solamente es que el ser humano hace música desde que es humano y desde tiempos inmemoriales, sino de que para nosotros la música no es cualquier sonido. ¿Por qué? Porque en nuestros cerebros tenemos áreas dedicadas a hacer distintas cosas. Una de esas áreas es la destinada a procesar el contenido semántico. Si yo les digo piensen en la dignidad y ustedes pueden pensar un concepto abstracto que no está... Un select. Ok, yo pensaba en el chiste del papá de Milhouse, Sí. pero está bien. Pero es un abstracto que no está asociado a un objeto, una forma física o a algo tan concreto. Y sin embargo ustedes pueden pensar en eso. Eso es porque hay un área en nuestros cerebros que se encarga del contenido semántico, o sea, de los conceptos abstractos. Cuando escuchamos música, esa es la parte del cerebro que se prende como un árbol de Navidad y lo que procesa lo que escuchamos. Por eso, esa es la base de que la música nos parezca triste, alegre, de que hace algo, de que nos dice algo, que sugiere esto, que sugiere lo otro y nos hace sentir cosas. ¿Puedo irme por ahí un poquito más a lo físico? Sí, por favor. ¿Hay alguno... ¿Qué? Que se tire esa chapara a la... ¿Qué? No, está lejos y ¿por qué? Está lejos puedo ir a y lo está por físico, Twitch. por eso. Ah, let's get physical como el tema. Qué boludo. Por ahí también Room. depende mucho de... Esto para ahí ya decirme bastante... algo puntual. Permitite pero- ser Mati. No voy a grinchar, Dile, sino voy a Mati. decir por el hecho de que algunos, no sé si decir tonos, pero algunos niveles en algunos temas o sonidos vibran de acorde a una frecuencia. Esa frecuencia pueden generar cosas a nosotros, por ejemplo, Sí. a nuestro cerebro, y eso también puede modificar el estado de ánimo Ujú. o la percepción de lo mismo. Ujú. Sí, yo conozco más la explicación desde lo neurológico, que es el cerebro procesa esta parte de tal manera, pero eso es absolutamente posible porque la música es un fenómeno físico, digo, es el aire vibrando de cierta frecuencia, porque si no hubiera aire en el que viajen las ondas sonoras, no habría música, no habría Exacto. sonidos, entre ellos la música. Pero la cuestión es que eso es lo que permite también que le podamos atribuir determinadas otras cualidades a la música. Cuando decimos que la música tiene textura, tiene color, o la asociamos con la temperatura, como cálido, frío, incluso con algún color, eso es algo que podemos hacer gracias a que tiene una cualidad abstracta para nosotros.
Por lo tanto, eso quiere decir que cuando vos agregás algo como música a, ponele, una película, o animación, o un videojuego, esa música está diciéndote algo más. Vos en la pantalla tenés texto, ¿no? Lo que dicen los personajes. También está el subtexto, las implicancias de lo que los personajes hacen, las consecuencias de sus acciones y los detalles que no están explicitados en el diálogo o en las acciones más directas, que están un poco de trasfondo. La música, para empezar, que también tiene texto literalmente porque es un lenguaje y como tal se escribe y se lee, y que es bastante universal, también tiene una forma de ser parte del texto de la obra. Por ejemplo, vamos a suponer en una... piensen en la escena... Ah, mierda, iba a spoilear el final de Breaking Yo tengo Bad. una. A ver. Star Wars. Un momento donde la música no es simplemente un contexto, sino que tiene que ver. No, en Jurassic Park, Ujú. cuando el primer paseo está Alan Grant. Justo iba a poner Jurassic Park, chabón. Bien. Alan Grant y no me acuerdo el nombre de la mujer. No importa. La de los últimos Jedi. Sí, que están tipo diciendo no, pero es imposible, es dinosaurio, no sé qué. Y cae Hammond y les dice, mira, bienvenidos a Jurassic Park. Y ven el dinosaurio por primera vez, sube la música y Sí. está el Sí, esto, y absolutamente. tipo demuestra esa sensación que tienen los personajes de esto es increíble. Y nada, estoy por emocionado. Hablando de John Williams, yo iba a proponer justamente la Te escena amo. de New Hope, cuando Sí. Luke está mirando los dos soles y suena, obviamente, música de John Williams. Sí, que nos eleva el espíritu. Y tal es así que casi que perdí por completo el hilo de lo que estaba diciendo. Ya me acordé. Pero no, es que está perfecto. Piensen, por ejemplo, en esto. No, pará, es perfecto. No lo cambies. Voy a spoilear el final del Serio. Padrino. Sí, No voy, lo iba a cambiar. bueno. Voy a spoilear el final del Padrino. Siéntanse libres de hacer como Sebas, que literalmente se acaba de tapar los oídos. Yo no lo El vi. destripador Tenés se mucho está cuidado. tapando. ¿En serio? No lo vi. Bueno. No, tira el spoiler. ¿Cuántos Bueno, años tiene? al final, sí, con más de 40, como 47. La cuestión es que la primera película del Padrino termina en que hay una gran limpieza de las familias mafiosas de Nueva York por parte de Michael Corleone mientras está bautizando a su hijo. Son una música muy dramática de clavicordios mientras Michael está como haciendo este doble juego, ¿no? De presentarse a una iglesia bendiciendo a su ahijado. Y por otro lado, está mandando a acribillar un montón de personas en Nueva York y de hecho en Las Vegas también. ¿Cómo sería la escena con este tema? Exactamente. Una cosa es la música que tiene El Padrino en esa parte y otra cosa es esto. Si vos vieras un montón de gente siendo masacrada al son de esto, acá está Diego. Sería terrorífico igual. Bueno, Diego puso la banda sonora de esa secuencia del Padrino de fondo que tiene algo que voy a explicar un segundito, pero que son acordes disonantes, probablemente escritos tocados en algún acorde menor. Ahora vamos a explicar qué es eso. Pero por eso suenan dramáticos, generan tensión y la sensación de que algo que no es alegre o no es feliz va a pasar. Ni hablar de que está tocado con un clavicordio de iglesia, lo cual iglesias igual gran escala, ya sea de un drama en este punto o de un evento o de lo que sea. Si eso si en lugar de esto ponen Nico Ni o qué sé yo, Why Can't We Be Friends, por ejemplo, Conceptualmente queda mal. La palabra es mal. eso lo menciono como una nota al pie. Ojo al piojo, igual muchas veces hay algunas escenas de algunas películas que tienen música Sí. que va en contra de lo que te quieren mostrar y queda bien. Sí. No sé cómo. Tiene un nombre cinematográfico. Tiene un recurso. Tiene El nombre recurso eso. tiene un nombre. Sí. Cuando vos ahora no me acuerdo. Juxtaposición se llama. Ahí está. De hecho, lo iba a mencionar como una nota al pasar porque es un recurso interesante, pero la verdad no es uno sobre el que vaya a volver mucho en lo que queda acá hasta las 3 de la mañana que sigue hablando de esto. no, pero sí es esto de, por ejemplo, escenas muy violentas con música tipo alegre. Sí, de hecho hay dos series que se me ocurren, que no las mencioné recién como ejemplo para no spoilear, pero que se me ocurre que lo hacen muy bien, que una es Breaking Bad y la otra es Evangelion. Dos series que no tienen un carajo que ver entre sí, pero usan este recurso que se llama juxtaposición, que es utilizar música que no parece concordar con lo que estás viendo en escena. Lo cual quiere decir que en escena tenés, de nuevo, un texto. Algo está ocurriendo. Ponele que un personaje muere. Pero no suena música dramática o música triste, sino que suena otro tipo de música quizás un poco más alegre o un poco más ganchera, más pegadiza o más ligera, que no equivale al peso de un personaje muriendo. Sí, pero eso es justamente para causar un efecto en el espectador de una, no sé si decir incomodidad, pero de incertidumbre de justamente qué está pasando, cómo me tengo que sentir. También sirve para un espectador que ya estamos hiper curtidos y que estamos acostumbrados a cierta música con ciertas escenas, y cuando te viene algo que es raro genera ese efecto de Exacto. incomodidad. Tal Algo de vez sarcasmo, ¿no? También hay un poco.
Exacto. Depende también de lo que no creo, está porque mostrando. para mí... Bueno, Evangelio no hay sarcasmo, pero... no, para mí no, porque el sarcasmo es como que quiere marcar que hay algo mal en eso que está poniendo. Y acá para mí es la búsqueda de generar un efecto, ¿me entendés? No es una cuestión tanto en el significado, sino en el contraste, más que nada. Pero ponele, en un oso rojo hay una escena de un robo y usan el himno nacional. Ajá. ¿no? Y ahí, Ahí eso no sí, es ahí sarcasmo, sí, por no, eso ahí te- sí claro. puede ser, porque ahí ya hay una cuestión de significado. En esto es una cuestión no tanto de significado, sino de contraste de recurso en general. sensaciones, me parece. De todas maneras, la juxtaposición puede servir para ambos casos. Vos estás mostrando un texto en pantalla y la música, a través de su propio texto, te está diciendo algo que puede o coincidir con lo que estás viendo en la pantalla, o sea, escena triste, música triste, o puede ser discordante, puede ir a contramano de lo que es lo que estás viendo en la pantalla. Escena triste, música de otro tipo de cuestión. Esto es más que nada porque la música, al no ser algo visual, en un medio que es más que nada visual, de nuevo, videojuegos, cine, series, animación, tiene el componente como de ser una especie de ninja, como vieron el truco del gorila invisible, que cuando pones tu Sí. atención en otro lugar, el gorila pasa por atrás, no lo viste y lo botaste y ahora lo tenés que, quizás lo tengas de presidente en octubre otra vez. ¿Cómo? Perdón, me desvié de tema. No, la cuestión es Che, que... el monólogo de Bruce, díganle que hace chiste en el medio, no entiendo. El punto es, si enfocas tu atención en algo, el resto de los detalles, por más centrales que sean, pueden parecer periféricos y estar actuando como si fuera un ninja sin que lo notes del todo claro. La música puede hacer eso, y la música como tal, si bien podés usarla para juxtaponer, también puedes usarla para el framing, o sea, como cómo estás encuadrando la escena en general y cómo la estás presentando. Por ejemplo, en Relatos Salvajes hay una parte en la que el personaje de Darín, conocido como Bombita, cuya historia se trata... Voy a un ejemplo, Calmate un poco. no, pero voy a ilustrar algo. Hay una parte, o sea, la historia de él se trata de que es un chabón muy rígido que el gobierno de la ciudad le levanta el auto con la grúa todo el tiempo y se hincha las pelotas y él quiere pelear contra el sistema. Una parte es como que se rompe, se hincha tanto las bolas que es como tiene un cambio de posición y luego es pagando todas las multas que él tenía atrasadas con la música de Doctor Sokolitsky. del Dr. Sokolitsky de fondo, de la salud de nuestros hijos. El tono de... Robert hacía que es un chiste clásico de Bruce, sí. De hecho, volver, ¿no? Como temía... una fecha, un aniversario. No, no le matemos muerto. Temía revivirlo. Sí, sí. Pero Está enterrado. vamos a suponer que a esa escena la dejaras en silencio. No sería tan claro que eso te tiene que parecer gracioso, porque ahí el uso de la música sí es más irónico. Por otro lado, si fuera Ahí una con música... Robert era también un poco, perdón. Sí. ¿No? Ok, sí. Da salud. No se vieron nuestros hijos, Hablando justo. de recursos extraños de música o ausencia de música, Sí. luego de la boda roja de Game of Thrones, te meten un silencio total sí. que está perfecto. Es que me parece algo bastante clave, hablando de música en general, perdón que por ahí me vaya un poquito del cine y series. Me parece que muchas veces la gente se olvida que los silencios son clave. Y los silencios muchas veces son tan parte de la música como la instrumentalización. Porque, por ejemplo, termina la boda roja. La pantalla funde a negro, silencio. Lo que ahí no está haciendo, los créditos y en ese caso la carencia de música, el silencio. Técnicamente no es carencia de música, pero la cuestión es que ahí lo que no te está diciendo los créditos es cómo sentirte. ¿Por qué? Porque lo que podemos decir de la música entonces, con todo lo que venimos diciendo hasta ahora, es que la música amplifica o bien te dirige la atención a qué tipo de sensaciones Te tiene que dar, es- tenés que tener. Claro, ¿qué intención tiene la obra que estás viendo de que sientas algo? ¿Quiere que sientas algo gracioso, alegre, triste? ¿Te quiere conmover? ¿Te quiere hacer pensar? ¿Te quiere hacer sentir incómodo, tenso, nervioso, asustado? Un millón de posibilidades. Para mí el literal. silencio igual ese iba por una cuestión de incomodidad Sí. y que de dejarte con todo eso que pasó solo, una sensación de soledad. Pasó también en Star Wars, en la última o la anteúltima La también. Jedi, ¿cuál? ¿En qué Cuando en un momento destruyen un... Ah, cuando se lanza con el salto, digamos, al Esa- hiperespacio, destruye la Ah. nave y se escucha un silencio. Y también es un Sí. silencio que está muy bien usado. Sí, boludo. Se me Sí, cayeron los yo pantalones. me esa estaba acordando en realidad de Dark Knight Rises, la primera pelea que tiene Batman con Bane. Sí. Bueno, en ese caso, el ¿Cómo cobra, silencio... ¿Y en qué forma? Igual me encanta esa pelea, está re bien lograda. Está bien hecho. Y tiene un propósito narrativo para mí que está también muy bien implementado. De la misma manera que en una trilogía tan caracterizada por su banda sonora, que es una parte muy instrumental de la trama y de lo que la película quiere contarte y logra contarte, pues la banda sonora en gran medida está Sí. involucrada en eso. Más que nada con Dark Knight. Me dio la Sí. sensación. Pero con las otras dos también, te digo. Están... Rises sí, Begins. No entren ahí. No tanto, me parece a mí. 3 de la mañana, Mati, Podemos Sí, incluso... no. Estamos Pará, estamos pará. estoy en mi salsa. Pará,
¿Cuál es tu teoría, Banti? Porque me parece que estoy de acuerdo Dark con Knight Eli. es la como más orquestalmente Lograda. importante de las tres, donde la música tiene más protagonismo. Puede ser. Yo creo que puede ser, Para pero mí, la 3 se repite un poco a la 2 Ujú. y a la 1 le falta lo que tiene la 2. Sí. Musicalmente hablando, ¿eh? y igual eso es intencional. Es parte de un poco del trayecto que Hans Zimmer quería hacerle hacer a Batman a través de la música. Uy, me la puso entonces. Podríamos decir. Pero hecho. Pero bueno, por ejemplo, la pelea de Batman con Bane, hay silencios. ¿Por qué? Porque la música no te está diciendo qué sentir. Recién sobre el final aparecen, creo que son cuerdas o vientos extraordinariamente graves y siniestros. Creo que cuerdas. Cuando Batman ya está prácticamente Aparte de Hans derrotado. Zimmer es más amigo de las cuerdas que de los vientos, si no me equivoco. Sí. Sí, depende de la ocasión porque es bastante ecléctico. Pero sí, uy, esto es tremendo. Diego, este tema se llama Rise. Sí, por eso lo puse. Sí, es increíble, está lleno de variaciones que... Va, haz lo que quieras, porque ya se me atolondra el cerebro, pero esta pista en particular de Dark Knight Rises que se llama Rise, es la orquestación de los últimos, creo que 10 minutos de película, y es una montaña rusa emocional si te llegó a importar esa trilogía. La cuestión es que la música enmarca lo que estamos viendo, la música nos dice, tanto como en la escena, qué sentir, nos indica hacia qué dirección la historia nos quiere llevar. A veces con más éxito, a veces no con tanto éxito, pero la cuestión es que esa es su intención. Estoy pensando en otra grande que es muy clave, en Saint Seiya, la música triste. Che, aguante la música triste. Una Aguante. cosa de agregar a esto en los videojuegos pasa, La de por Ennio ejemplo, Morricone también vamos a nombrarlo, ¿no? Sí, algo, absolutamente. algo que La nunca, misión, nunca la misión también emocionante. algo que poner el Dark Souls 1 tiene es que nunca te deja de comunicar, te comunica con todo, nunca deja de comunicarte con quiero algún matar. aspecto del juego. No solamente al enfrentarte con ciertos bosses que la verdad son imponentes y te avisa la música que vas a enfrentarte directamente contra la muerte en el primer segundo, por ejemplo, Ujú. contra Orstein y Smoke, que son como la dificultad Una productora del de juego. Hollywood. No, son como la dificultad del juego cuando te agarra totalmente desprevenido. Ya una vez que los conoces es como que podés encontrar la vuelta para enfrentarlos. Pero Dark Souls, siendo un juego donde cada enfrentamiento 1 versus 1 es complicado, el enfrentarte contra dos bosses, cada uno con su forma de atacar de forma distinta, y si podés, Diego, poneme la música porque es escalofriante, poné Orsteins y Smoke, Dark Souls 1 y ¿Smoke? van a escuchar... Ojo, te va a salir un buffet de abogados, pero No, no, no. son eso. Van a escuchar cuando arranca esto, la verdad es pero muy zarpado. Y lo que tiene es que el juego te va contando una cierta historia de un mundo en decadencia, que a pesar de que todos los monstruos contra los que te enfrentás, escuchen esto, Sí, es imponente. es imponente, ya sabes, diga, acá cruzaste la puerta y no volvés. O Sí. sea, no salís, al menos que busques una estrategia rápido, porque tenés un personaje que te ataca a alta velocidad con muchos golpes al mismo tiempo, y otro donde solamente va lento el tipo, pero un solo zurdazo te da vuelta al otro lado de la pantalla. Me hace acordar un poquito también esos momentos épicos, awesome, de God of War. Y bueno, También. esto lo que pasa es que el juego te dice, esto es como lo más fuerte que te podés llegar a encontrar, y un enemigo que realmente está como intentando destruirte. Y cuando llegas al final, si buscas, Diego, perdón que te vuelva loco, buscás la canción final contra el enfrentamiento contra el Señor de las Cenizas, van a escuchar algo muy Castaña. distinto a lo que pueden llegar a esperar después de haber pasado por variedad de monstruos que, digamos, pueden llegar a sonar No con me esta aparece, música. Robert, ¿cómo lo busco? Poné ¿Será? Lord of Ashes, ¿sería? No, en realidad pone canción final Wing, se llama. Che, espíritu, busca. No. Canción final Dark Souls, enfrentamiento contra Wing, y vas a escuchar que toda la historia que te va contando sobre este mundo en decadencia culmina con esto. ¿Será esta? Esta es la música que tenés contra el enemigo final, que se supone que debería ser como de los más costosos de todo. Es bastante melancólica. ¿Por qué? Porque vos lo que esperás es como algo súper épico, decís, bueno, Ojo con vienen el a cagar, spoiler. no, Lo- vienen lo- a cagarte a trompadas, y lo que encontrás es un tipo que está consumido, o que consumió toda su vida tratando de mantener una era de luz. Y lo último que va a Alto hacer, bajón. sí, lo último va a ser como lo último que le queda como humano, o sea, por lo menos de conciencia, es defender todo esto que le consumió la vida. ¿Y vos sos ¿Y el hijo de esta? puta que viene a matarlo? Vos sos el tipo que viene a decir si va a continuar con esta era o va a pasar a una era de oscuridad.
Bien, Esto bien. es muy Alegrón. Japón. Pero bueno, te das cuenta que uno esperaría después de tanto enfrentamiento épico que la música final te termina indicando que vas a por algo muy grande. Y todo lo contrario, te encontrás contra esto. O sea, difiere mucho lo que es el enfrentamiento porque es un enemigo que solamente te ataca ciegamente sin estrategia. Claro. En la primera que te ve tratando de curarte por un golpe que te dio, te va a atacar de vuelta, aunque sea con un golpe cortito. Pero es como, está ciego porque no ataca a conciencia. Simplemente es una máquina de pegar, de defender lo que está haciendo. Ajá. Y esto para mí es clave, digamos, a la hora de comunicar algo con la Es música. que, totalmente. Imagínate si esto le pones una banda sonora de acción, entre comillas, genérica, con mucha percusión, un ritmo rápido. Perdés todo el sentido de la historia. Exactamente. Si me pones la música de Ornstein y Smoke en este enfrentamiento final, perdés todo el sentido de la historia. Simplemente pensás que este tipo quiere venir a romperte. ¿Se acuerdan de La este? madre. It Was Jim. Sí, Sí. había una pantalla de Edward Jim que tenía Esta. sonata de Claro de Luna. Este me mata. Sí. Me mata, era tipo re triste este nivel. No quería Y jugar eras nunca, una especie de boludo. ameba flotando en un intestino, era un Mal, bajón. Sí, sí. También estaba en el Resident Evil 1, ¿no está? Sí, También es parte de un puzzle, de hecho. Pero bueno, Per- sí. No, perdón, es que salimos con el tema de los videojuegos. Uno patente que tengo es toda la franquicia de Silent Hill. Uf. Pero más que nada, hablando del tema de los conceptos y demás, más que Mm. nada me quedo con el primero. Porque el primero creo que es... ¿Más que el 2? Amo la música del 2, amo el Silent Hill 2. Pero me parece que va más acorde a esa extrañeza del pueblo de Silent Hill con la música que tiene el primero. Sí. Porque es una música bastante particular, bastante, voy a hacerlo fácil, extraña, Ujú. fuera de lo común. Justamente lo que veníamos hablando de no sé qué sentir, Bueno, eso genera exactamente eso. es A mí me exacto, claro. perturbaba ya de entrada la intro de la Es música que de es Silent lo que te quiere generar Silent Hill y tiene bastante éxito en lograrlo. Por eso digo más que nada el primero, porque en cambio del 2 en adelante son más canciones. Ya Tengo después un contraargumento frente a eso, pero vamos a llegar a esa cuestión. Porque la banda sonora de Silent Hill también tiene piezas, llamémosle instrumentales. Sí, totalmente. Sí, pero O sea, acompaña por ahí el momento. El Silent Hill 2 es más un juego melancólico. sí, Bueno, casi todos son juegos melancólicos. es un bajón atrás del otro. Pero tiene piezas bastante que acompañan en ciertos momentos. En cambio, digo el primero más que nada porque Ujú. te genera alguna extrañeza. Sí. Ahora, ¿por qué? No, es que eso es absolutamente correcto. ¿Por qué la música nos genera distintos tipos de sensaciones? Bueno, básicamente, esta es la parte que yo decía que iba a explicar de forma más o menos rústica. Hay determinados recursos para escribir música en general. Yo voy a tomar algunos de forma relativamente arbitraria, pero más que nada para que la explicación sea sencilla, porque esto no es clínica musical. Un concepto que tienen que tener en mente es el tempo. El tempo básicamente es la velocidad a la que va una canción. Si alguna vez vieron un baterista en un video cantando, contando 1, 2, 3, va, lo que está marcando ahí es la velocidad a la que ese tema va a ser tocado. Cualquier tema puede tener el tempo que se les cante utilizar en una ocasión en particular. Obviamente algunas canciones están escritas para ser tocadas más rápidas, otras más lentas, etc. Y después lo que compone principalmente una melodía son los acordes. Hay distintos tipos de acordes que generan distinto tipo de sensaciones o pintan cierto tipo de ideas a nivel musical. ¿Hay más elementos? Por supuesto. Hay armonías, hay intervalos, hay un montón de cosas que no voy a mencionar porque no viene tanto caso. Pero principalmente lo que tienen que recordar es que los acordes que son más luminosos, alegres, felices o optimistas son los que se llaman acordes mayores. Y en contraparte, los acordes menores son más tristes, oscuros, melancólicos y ese tipo de cuestiones. Hay dos otros tipos de acordes que no son tan utilizados, pero también generan efectos determinados, como los acordes disminuidos que generan tensión y los acordes aumentados que generan más bien una sensación de misterio. Esto es una generalidad, obviamente van a poder encontrar ejemplos en los que esto no se cumple y zaraza, o sea, no Señor. desesperen. Sí, ¿Y esta banda sonora? esto es azúcar para el oído. Ok. No, pero tiene un par de notitas medio menores por ahí. La melodía de la intro de Gravity Falls, que es lo que estamos escuchando. Y por eso es alegre, pero hay un par de notas que como que te deja un cachitín de gusto agridulce, lo cual no está Acá mal. Te pongo la otra versión que es cuando no vamos a spoilear, pero hay otra versión. Sí, que por motivos de la trama. Cuando se pudre todo. Igual lo interesante acá es que hay un efecto de sonido justamente por cosas que pasan en la trama, donde la música suena que va hacia atrás. Y eso es intencional. Muy bueno. Pero bueno, Gravity trata de dos niños de 12 años en un verano. O sea, ese verano se va a terminar y tiene momentos agridulces. Entonces está bien que la melodía tenga alguna notita agridulce por ahí que no encaje tanto con los acordes mayores sobre los que está construida la melodía.
Bueno, cuestión. La música se vale principalmente de estos recursos. Entonces, por lo general, la música a la que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Por qué es así? Principalmente hay un par de herencias que podemos achacarle a que el cine y las series y la animación y los videojuegos suenen como estamos acostumbrados a que suenen. Para empezar hay que arrancar del hecho de que estos son convenciones culturales. Quiero decir, sí, hay algunos tipos de sonido que generan universalmente lo mismo. Por lo general hay sonidos graves que la teoría es que nos recuerdan a predadores, entonces son más amenazadores o más ominosos o se sienten como de mayor escala. Hay sonidos agudos que si son disonantes nos generan tensión porque nos recuerdan gritos o chillidos o alaridos muy agudos. Me parece que yo ahí volvería justamente a la parte física de que Sí. entra una vibración, un sonido, un cuerpo entrando en vibración, genera esa misma vibración en nuestro cuerpo y por ahí genera esta sensación, digamos. Como cuando le pegan a Rocky. Bueno, no exactamente. Ey. ¿Después les puedo poner una banda sonora y me dicen qué les causa? Dale. Sí. Pero bueno, la cuestión es que a pesar de eso, digamos, el convencionalismo de que estemos acostumbrados a pensar en orquestas es justamente un convencionalismo cultural. ¿Y a qué le debemos esto? Bueno, se lo debemos a que el momento de la historia en el que la música empezó a... En Europa, ojo, no nos vayamos tanto más lejos de ahí porque a fin de cuentas es nuestra cultura un poco, digo, somos occidentales y muchas de nuestras cuestiones culturales son heredadas de Europa. En el siglo XIX lo que era la música clásica empezó un poco a ser más accesible al resto de la población. ¿Y por qué está caracterizada la música clásica? Por grandes orquestas de cámara de muchos músicos con muchas cuerdas, o sea, violonchelos, violines, violas, contrabajos a veces, y orquestas de vientos también. Tubas, trombones, saxos, pícolos, un montón de cuestiones. Además hay percusiones, que principalmente se usan para marcar el tempo o acentuar momentos de mayor intensidad, y en alguna que otra ocasión coros. Ahora, a todo esto, el cine en un principio era mudo y principalmente se lo acompañaba con una pianola. Esto fue así hasta que un señor llamado Max Steiner empezó a hacerse cargo de la musicalización de una buena parte de una época bastante temprana de Hollywood y llegó a orquestar un chillón de películas. Tenía el número por acá porque arrancó desde bastante joven, cuando era un adolescente, más o menos a los 15 años. Orquestó más de 300 películas. A la mierda. Entre ellas algunas como King Kong del 33, Casablanca, The Searchers, que acá se la tradujo como Más corazón que odio, o principalmente Lo que el viento se llevó. Hay convencionalismos que se los debemos a él, como por ejemplo que el romance suene a cuerdas que tocan acordes mayores sin percusión que te marque el tempo, con notas largas y sostenidas. Eso se lo debemos a él. Eso es un convencionalismo cultural más propio de Max Steiner. Pero la cuestión es que esta costumbre arraigó entonces a que suenan las aventuras, a que suena lo que escuchamos. A eso. Sobre esto también lo que podríamos... Diego, estás como una especie de pulpo, como Sí, sacando sí. temas de toda la biblioteca. Está difícil hoy, No, pero está bien, no te veas presionado a seguir porque además yo estoy hablando un poco rápido. No, pero están buenas las películas en general, si no, no pongo. Sí. Entonces ya tenemos establecido que universalmente el ser humano crea música y disfruta de escucharla, que eso tiene un contenido abstracto, semántico y conceptual para nosotros, que la música, como por las bandas sonoras más que nada como las conocemos hoy en día, son una herencia de la música clásica del siglo XIX principalmente, y de que hay ciertos convencionalismos culturales que nos indican que quiere decir aventura, que quiere decir romance y ese tipo de cuestiones. Cómo construirse una melodía con acordes y tempo, principalmente. Ahora, dentro de esto, ponele que querés escribir un tema. Vos sos un músico y estás trabajando en Los Ángeles y tenés el sueño de orquestar películas. Y un día te llaman y te dicen, escribime este tema. Por ejemplo, tenés que orquestar Lindo tema, perdón. ¿sí? Tenés que orquestar un personaje. Vamos a suponer... Un a hombre Meteoro. murciélago. Podría ser, pero... Diego, ¿tenemos Superman de John Williams? Bueno, Diego va a buscar Superman de John Williams ahora, a pesar de que justo acaba de poner Meteoro. Pero, ¿cómo compones un tema? Vos podés componer un tema musical, como por ejemplo el de Superman o el de Star Wars, que es un tema largo compuesto por una melodía larga, pero no hace falta que te vayas a crear un tema entero. ¿Es esta la de John Williams? Exactamente. Un tema musical, como es este de Superman que estamos Mazo, escuchando, boludo. O podés crear un leitmotiv y Exacto. irlo repitiendo, irlo deformando. Diego, perdón. ¿Puede haber algo que aparezca después de este tema que no te guste, de verdad? Nada, yo te... Aparece, no sé, dígame algo que... Trump. ¿Trump con esto de fondo?
Yo con esta música y una gomera te recupero las Malvinas, dijo. Así de mucho. Pero sí, es un concepto extraño, pero hey, estamos jugando con la imaginación. Como vos bien dijiste, Mati, vos podés componer un tema entero como este, el de Superman, que tiene una música que es esta que entra, creo que es en este momento. Y Igual me parece que a lo que vas a ir. bueno, No, dale, terminá y te... este es el tema. Y vos Sí. podés usar el tema y reversionarlo de muchas formas diferentes. Correcto. Pero si no Eso querés... es algo a propósito también. Sí, no te olvides lo que ibas a decir. Pero porque quiero, antes de eso, establecer un punto, que es, vos podés escribir el tema. Pero también, si querés ser más minimalista o arrancar por algo, por una unidad más pequeña, ¿cuál es esa unidad más pequeña? Esa unidad más pequeña que compone el tema es el motif o motivo o leitmotiv, como le quieran llamar, todos los nombres son válidos. Por ejemplo, si en algún momento Superman aparece en el escenario y suena pa, 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 ya está. No necesitas todo el tema, toda la fanfarria completa que dura un Es minuto. fácil de acordarse. Exactamente. Es fácil que se pegue. Por eso es lo que iba a decir. Justamente es a propósito justamente de esto de tomar o armar una pequeña melodía tarareable, que ese es un vicio que tiene John Williams para mí. Sí. Y después ir ¿Está mal? jugando con ello. ¿Cómo? ¿Está mal? No, no está mal. Todo lo contrario, está bastante bien. Vicio en cuanto es un shade muy propio, muy marcado de él. Para ir vicio queda feo. Se me fue lo que estaba. Motifs, temas, Alzheimer. Alzheimer. ¿Sí? Me voy a dormir. Adiós. Bueno, pero tenés un main theme, un tema principal compuesto de, Ya me acuerdo. de motifs más pequeños. ¿Querés decirlo? Sí, antes que me olvide. Justamente estabas diciendo de tenés este laburo para hacer, qué es lo que podés crear. En el caso de John Williams pensó un leitmotiv pequeño y va jugando. O muchos que va jugando a lo largo de la película. O muchos piensan el concepto de algún personaje. Justamente Hans Zimmer con la trilogía de Nolan. Vuelvo porque es lo que más tengo fresco. Con el Joker. El Joker en el caso puntual es una música bastante que te provoca tensión. Sí. ¿No? Y con otros personajes distintos composiciones que generan una sensación acorde al concepto de ese personaje. Absolutamente. A lo que iba es, por ahí, por un lado es algo que se te pega, Ujú. fácil para el espectador de recordar y quiera el personaje o la película en sí, o vas más a los conceptos de el tono de la película, el tono de los personajes y Ujú. demás. Son distintas maneras de encararlo, es cierto. En todas igual están metidos los motifs, por lo general con contadas excepciones, como Silent Hill, por ejemplo. Sí. Pero lo que tiene Hans Zimmer es que tiende a escribir más en motifs, por lo general que en un tema completo y más elaborado, y modifica esos motifs y eso lo hace más verosímil. ¿Zimmer o Williams? Zimmer. Ah. Pero, Sí. que para mí, esto es subjetivo, pero por lo general John Williams usa muchos motifs, pero están en Yo servicio tengo- de un tema principal. Tengo acá un audio de cómo practica John Williams para... Ah, sí, ya me acuerdo. Finally did it. A A ver, ver si... Perfect wedding theme for when Short Round marries that Ewok. la música Remember perfecta para this. una boda de Ewoks. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. ¿Este es posta de él? Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Me- Pará, ¿de dónde está sacado esto? Esto me suena. Esto es un sketch. No importa, seguí que no tiene... Igual no te digo que su proceso de composición es igual, pero hay una cuestión como de ir tardándose melodías y eso para ver cómo compones. De nuevo, volvamos al tema de Superman como ejemplo. Tenés la gran fanfarria de Superman, pero si vos escuchás pa, 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 ya está. Eso es Superman. ¿Por qué? Porque la música ya te dijo, este es Superman. Esas notas, por lo tanto, conforman la identidad musical de Superman. Ese tema dice Superman. O Darth Vader, la marcha imperial. También. Y esa es la función que tienen los Maldito John Williams. es que nos formatea mucho el cine en la cabeza en ese punto de cómo pensamos musicalmente. No necesitas la fanfarria completa para decir este es Superman. Entonces, ¿cómo haces, por ejemplo, una melodía de Superman? La haces con acordes mayores. Porque si usas acordes menores, como por ejemplo el tema de Danny Elfman de Batman, suena más oscuro o más siniestro. Y no crees eso en Superman, a no ser que sea Zack Snyder. Te iba a decir eso. Lo que Bueno, querés... pará. Man of Steel. Pará, te digo algo para que no nos desviemos con este tema. Hay dos personas que entendieron muy bien a Superman en esa película. Hans y uno Zimmer Hans Zimmer y y Henry Henry Cavill. Cavill. Para mí. Sí, absolutamente. Y especialmente los dos, pero Hans Zimmer en lo suyo es excelso. No cualquiera hace un segundo tema
para uno que existía como desde hacía 40 años. Tenía un laburo bastante complicado. Y era el único tema de Superman conocido para el mundo. Nosotros conocemos este de los dibujos de Max Fleischer de los 40, el de Superman la serie animada. Pero me parece que lo que no logró Hans Zimmer, justamente a comparación de Williams, es un leitmotiv que se te pegara totalmente, fácil de recordar. ¿Sabes por qué? Porque la película nunca le da chance de usarlo. En la banda sonora está y en la película no. Te lo digo porque escuché mucho esa banda sonora. Pero la cuestión es que, de nuevo, volviendo a Superman, estas notas indican Superman. ¿Por qué? Porque está tocado en acordes mayores. Y por otro lado, también porque es una marcha rimbombante medio marcial. Escucho esto y quiero que salga el sol por más que haga calor y mirarlo. Bueno, exacto. Con y lentes. Eso es lo que tenés que identificar con Superman. Superman tiene que representar ese tipo de ideas. Y John Williams te las está diciendo a través de la música. Por otro lado, si vos agarrás esta melodía y la tocas sin percusión, que la percusión te marca el tempo, y lo tocas con notas largas y estiradas que no parece que se terminaran, podría ser esperanzador, pero no tendría el mismo sentido de héroe de acción que está teniendo la cuestión. No sería tan rimbombante. Exactamente. ¿Por qué? Porque así es como más o menos decís qué identidad le vas a dar a un personaje. Ese motif es Superman. Y lo interesante de eso es que podés elegir cómo le respondes a ese motif. O sea, ¿qué viene después? Si es un cierre, el cierre que el público espera para una parte más heroica puede ser el por ejemplo. Pero en Superman Regresa hay un compositor que me gusta bastante que se llama John Ottman, que hay momentos en los que le da otra respuesta a ese motif inicial. Ponele que querés llamarles seteo y respuesta. O, sí, está bien expresado. Ponele que lo podemos llamar así. La respuesta que le das al seteo del principio, al condiciona un poco qué está diciendo esa melodía. ¿Está diciendo que aparece Superman triunfante? ¿O está diciendo que aparece Lex Luthor atrás, pero el tema de Superman está a través de toda la historia? Y eso es lo lindo de cómo puedes empezar a usar la música para contar ese tipo de cuestiones. Este es John Ottman. Me pasa... esta es la de Superman Regresa. Sí. Esto me pasa, por lo menos me pasó con Infinity War. Ajá. Al final, o sea, en el momento en que usan la canción de los Avengers para la entrada triunfal de Thor, en medio de la pelea. Qué lindo momento, como aplaudí. Es un gran momento y después cómo te lo bajan de tono y termina con una nota muy baja cuando se disuelven las letras de Infinity War al final de los créditos de por lo menos los principales actores antes de empezar los créditos originales. Y esa escena te quiebra el corazón. La verdad, sí. Y gracias, Diego. Esta canción que esto, es muy coreana. ¿Sabes por qué está tan buena? Porque toda la música bien hecha de Superman podrías empalmarla una arriba de la otra en un masacote musical como si fuera una bola de fideos y no sonaría mal. Macarrones. Porque están construidos sobre la misma melodía. Hay en YouTube un video que te muestra cómo está editado en el tema de Hans Zimmer. Arriba está pegado el de John Williams. ¿Y sabes qué? Funcionan. Porque usa como pilares los mismos acordes mayores. Entonces, esa serie de acordes mayores sigue diciendo Superman. A lo que voy con esto es a que esto... Llamémoslo homenaje. No, la cuestión es la siguiente. Aparece el cine en el siglo XX. La gente empieza a acceder masivamente al cine, una forma de entretenimiento que el siglo anterior no existía. El cine tiene música. Por lo tanto, las masas acceden al cine y a la música que viene con el cine. Esto ya lo dijimos en entregas anteriores de héroes, pero los seres humanos tendemos a ser narrativos. Establecemos narraciones que le dan sentido a nuestra cultura, a nuestra existencia y a cómo pensamos las cosas. La música se vuelve un componente masivo de eso, de una forma que antes quizás no lo era. Entonces empiezan a aparecer algunos conceptos que ya empiezan a quedar cristalizados en música, y eso es un fenómeno, me parece, bastante del siglo XX, donde esto se vuelve tan masivo. Por ejemplo, si yo les digo que piensen en el tema de Tiburón. ¿Otra vez, William? Sí. Bueno, ¿cuántos de ustedes vieron Tiburón? Yo. Diego, Mati. ¿Quién vio Tron? ¿Vos, Sebas, no? Bueno, me cagaron. ¿No viste Tiburón? Sebas, no. No la vi. Yo tampoco. Sebas no consume nada de terror. Chabón, hay que hacerlo jornada. Sí, hablé. Hay que ponerlo en todo el cine clásico de terror. La mitad de héroes no vio Tiburón, por ejemplo. Dani, Sebas y yo no lo vimos. Pero si yo pongo la música de Tiburón sobre cualquier escena, vamos a suponer que lo filma el Robert lavándose los dientes y lo edito con la música de Tiburón de fondo. Me da miedo. ¿A qué suena eso? No, iba a decir un chiste muy negro. ¿A qué sensación o sentimiento abstracto suena? Robert se va a morir. Bueno, O algo así. Amenaza. Bueno, Poneme, Diego. ¿Puedo irme, perdón? Buscame sexy. Hot Chocolate Sexy Thing. Y vamos a ver qué les dice ese tema. ¿Puedo irme más atrás? Sí. Que la vengo pensando y estaba esperando esto. Psicosis. Sí. Bueno, ¿por qué funciona la música de Psicosis como
música de terror. Funciona como música de terror porque te hace sentir amenazado, en peligro, te hace sentir incómodo, como que algo terrible está pasando y que es acorde a lo que estás viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque está construido sobre un acorde muy disonante. Perdón, esto me muy suena agudo. a que el Robert está por atacar una escuela. ¡Corta eso! Después se arregla en postproducción. Pero Bruce, te aclaro algo. Te aclaro, te sumo. quedan la 5 minutos de programa. Perdón, sí, la película Duel, que es la anterior de Spielberg, también ya se escucha que es una persecución entre un camión y un auto. Se escucha ya lo primero de. Como esta banda sonora de que Claro. se viene el camión. Genial. Acá hay un concepto que ya el tipo Mirá, tenía más Igual antes. No lo tenía ese dato. ya hay una cultura musical de película donde Sí. sabés que la película de Psycho es porque hay un asesino dando vueltas, la de Tiburón porque hay alguien amenazado. Si escuchás Oh Yeah, sabés Oh, que yeah. El no, Kool-Aid Man. no, Oh Yeah, la de Yellow. Qué bueno. Dun, turun, dun, Oh Yeah. Bueno, Sabés que hay una cuestión media sexual Claro, rara. Cuando escuchás Ojo de Tigre, sabés que hay un Claro, tremendo- no me lo cambies, Diego. movimiento. Sí, totalmente. Pero para que eso llegue a ser así, o sea, esto en un primer momento fue nuevo. Tiene que haber unas bases. Obvio. Y funcionó. ¿Y por qué funcionó? Porque la melodía está construida sobre un acorde muy agudo, muy disonante, que nos remite primitivamente, digamos, como un alarido o a un grito o ya sea de una amenaza de un predador o de alguien siendo atacado. Te interrumpí igual, estabas por decir. No, estoy pensando que debe haber ejemplos igual de cosas que originalmente y musicalmente no tienen este formato, pero por alguna cuestión cultural la asociamos directamente con otra cosa que tenga que ver con otra cosa. Voy a pensar un ejemplo, no lo pensé hasta ahora. Ok, perfecto. Sigan. La cuestión es que empezás a tener ciertas piezas musicales que se adosan a la cultura y que tienen que ver con ciertas ideas culturales, a veces con personajes, a veces con abstractos, pero a mí lo que me parece más interesante, igual como para mencionarlo acá y después volver a lo que es bandas sonoras pura y segura, es que hay cuestiones como esto, Tiburón o Psicosis, suena a peligro, suena a amenaza, suena a terror, lo asociamos con... Nadie dice, o por lo general, mucha gente puede decir como viene algo peligroso o pasa algo peligroso y no necesariamente viene un tiburón. O esto es como tal escena de Tiburón. La música trascendió el texto de la película que estaba destinada a acompañar. Y marcó un concepto para la situación también. Exactamente. De la misma manera que a veces el cine, o sea, la parte visual del cine, también lo logra. Esto, o sea, la música puede incluso capaz que tener una existencia un tanto más independiente de eso porque la música es más abstracta. Estaba pensando en la música tipo porno, que no sé ni cómo si se llama un funk, no sé qué Música sería. porno. Pero que ya lo asociamos y no está directamente Tiene ligado un a lo nombre el género sexual. de la música porno Sí. de su momento. Acá tiró una polémica, Sí. Blade Fútbol Runner. para Porque todos. depende de Evangelis. ¿Por qué? Fútbol de primera, pa. La concha de tu hermana, Evangelis. Esto no es fútbol, esto es fútbol. No, de- Esto es pero fútbol claro. de primera, pa. Pero ves, ahí tenés, este es un ejemplo de lo que yo digo. Un argentino lo asocia a fútbol. Escucha esto y fútbol. De hecho, yo me Pero el enteré que... argentino es asqueroso. Pero no hay nada de esto ¿De que dónde diga sos, Mati? fútbol. Tranquilo, Simandias. Sí, bueno, igual Ey. eso que menciona Sebas es cierto, es a partir de un ejercicio de repetición, digamos, que, a ver, yo nací en el 87, no vi Blade Runner hasta el año pasado, pero cuando yo era chico salía torneos y competencias por la tele. Por lo tanto, para mí durante mi infancia y mi adolescencia esto era música de fútbol, a pesar de que no hay nada en esto que diga fútbol. Nada. Pero eso es bueno, es como la apropiación, si se quiere, de el de torneos y competencias que dijo, hey, vamos a robarle a Blade El Runner. leitmotiv que usó el programa para Exacto. identificarse. Durante Claro, años. tal cual. Bueno, es cierto. ¿Están tomó- diciendo que los jugadores de fútbol son Nexus? Claro, son replicantes. Ojalá. No, pero por ejemplo, de la misma manera que podrías decir que los Ramones se apoderaron, Se o se tirarían apropiaron menos del De águila. tres acordes. Ah, no, perdón. No seas cruel, Mati. No te metas con los Ramones. Del Son aburridos, boludo. Dejate chupar. No. Matis will be Matis. No. Bueno, volvió el Grinch. ¿Se con pueden cagar a ustedes. piñas por los Ramones después del programa? Dale. Antes los pibes. Siga, Alan, siga. Los Ramones, por ejemplo, se apropiaron, si se quiere culturalmente, del águila del escudo Y ahora norteamericano. es una marca de ropa. No seas hijo de puta, Mati. Me vas a desanimar. Decile bueno. a tú que saque un álbum. ¡Un penal! Mejor que no saque igual. Asado. Asado. Fibonacci. Chiste de Tool. Si tú no sacas un álbum en 5 años, tenés que pagar un asado. Vas Te a lo pagar estoy una- pagando ahora. Bueno, la cuestión es que, volviendo un poco más al tema de las bandas sonoras per se, recién mencionaron un excelente ejemplo. El tema de Superman, la serie animada, el tema de Man of Steel y el tema de Superman de John Williams son muy consonantes entre sí, suenan similar. ¿Por qué? Porque están construidos arriba de los mismos acordes mayores.
Ahora, eso quiere ¿La decir... música de Batman y Superman? Perdón, dale, sí. La de Batman y Superman. De hecho, si queda tiempo, puedo expresar por qué no es un tema heroico el de No Batman. está y Superman. logrado. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto sí suena heroico, lo que es cualquiera de los temas de Superman que acabamos de mencionar, y otros no? Por los acordes sobre los que está tocado. Ahora, hay temas que por suerte, como la música es muy versátil, los podés modificar de acuerdo a lo que requiera la trama. Entonces, el motif de notas te dice, por ejemplo, Superman, o por ejemplo, Rocky, pero podés usarlo de otra manera, lo tocas con otros instrumentos, a otro tempo, y en otro Y acorde. el concepto cambia por más que sea el mismo leitmotiv. Exactamente, y puede ser Rocky, pero puede ser Rocky en un momento triste, en un momento melancólico. Rocky triste, Rocky malo, Rocky Rocky solo, bueno. claro. Por ejemplo, Diego, ¿tenemos el tema principal de Rocky? El que- Perdón, ahí vos. No, sí, este igual es como... Anda a parar a alguien con esto. Pero... el tema de Rocky, por ejemplo, todos lo conocemos. Que me pediste tú, ¿no? Sí, Gonna Fly Now se llama la pista. ¿Tool? ¿Vas a No, poner que me Tool? pediste tú. No, no es lo mismo. Este tema, todo el mundo lo escucha y sabe que esto quiere decir Rocky. Vamos a ver Rocky ya, chabón, cerrá la columna. vete. Rocky tiene este tema que está compuesto por distintos leitmotivs. O sea, si vos escuchás el pa 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 pa, pa, ya está ese motif, Sí. dice Rocky. De hecho, Diego, te voy a pedir que te adelantes a el minuto 23 de este tema. Si puede ser. Porque acá hay un ejemplo de los motifs de Rocky, como están bien escritos. Escuchá cómo interactúan y se responden entre sí dos motifs distintos al mismo tiempo acá. Hay uno en violines y otro en vientos. Están dialogando entre sí. Esta música es la parte en la que Rocky, en la Rocky 1, está entrenando. Es la combinación al mismo tiempo de dos motifs porque es Rocky al cuadrado. Es Rocky siendo lo más Rocky que puede llegar a ser. Rocky Stallone. Sí. Pero la música que se usa para anticipar las peleas al principio, Ahí me puedes decir si dice la victoria. creo que dice Getting Stronger. Oh, Como volviéndome más estaba fuerte. mal la no sé. victoria. Igual al final dice Gonna Fly Now, que es el nombre del tema. ¿Por qué esto suena tan a Rocky? Porque son dos motifs de Rocky en simultáneo. Es la música que se usa para la parte de las peleas y la música que se usa para la parte del entrenamiento. Entonces es Rocky al mango. Rocky está construido sobre acordes mayores nuevamente, pero por el tempo que tiene y el tipo de instrumentación que está usada, te genera esta sensación de un tema que va hacia adelante. La melodía va subiendo, escala hacia arriba, de la misma manera que Rocky arranca como el underdog allá abajo y se rompe el orto hasta que llega a pelear con el campeón de peso completo. ¿Cómo Y no te gusta, Mati? moralmente La puta le madre. gusta. Ey, ¿quién dijo que no me gusta este tema? no, Bueno, es que no, Sebas Rocky no vio te ninguna. gusta. A Sebas no le gusta. No, Sebas no la vio, no Sebas sabe no la si vio. no le No gusta. hay ningún problema. Las tres Pero- primeras banco de Pensé Rocky. que eras vos. Pero Bueno, por me bajo. ejemplo, Diego, ahora te voy a pedir que pongas el tema de Creed 2 que te había pedido, que se llama It's Your Time. Y te voy a pedir que vayas, ¿ves? Esto dice Rocky. Y en esta parte Sí. el que está peleando es Adonis Creed. Adonis Creed en esta parte está peleando con Víctor Drago. Rocky no está en el ring. Wikipedia. Rocky está en la esquina del ring, pero suena a Rocky. O sea, suena el tema de Rocky, porque lo que está evocando es el esfuerzo de Rocky para derrotar a los dragos, llamémosles, más de uno en este caso. Los dragos son una mafia. Sí, de hecho a mafia rusa. Ahora, Diego, es muy difícil cortar esta parte porque yo he escuchado este tema 1000 veces en los últimos días. Pero te voy a pedir que te adelantes a 4 minutos 36 segundos, si puede ser. Esta parte es lo que podríamos decir el cierre del arco argumental de Rocky, quizás de toda su historia, por lo menos al día de hoy. ¿Ya me puedo Me estás suicidar matando. sonando esto? Sí. La puta que te- boludo. Pero No acá, me hagas digamos que Rocky tiene un momento de cierre muy satisfactorio, muy lindo. Pero Estoy matando, y es boludo. el mismo tema de Rocky, el mismo tema principal que recién escuchamos con fanfarrias de vientos. Pero está tocado en un piano y sobre acordes menores. Suena melancólico, suena agridulce. Porque Rocky está viejo en un momento agridulce de su vida. Más teniendo el concepto previo de este mismo tema, de este mismo leitmotiv, allá arriba. Exacto, pero vos escuchás esto y sabés, aunque la tonalidad sea otra y la intención del tema es otro, es Rocky. Este tema, tanana, tanana, eso es Rocky. Esas notas dicen Rocky tanto como la cara de Stallone diciendo Adrian, o la palabra Rocky en letras blancas sobre fondo negro. Familiar. Es exactamente el mismo tipo de tema. Sí, gracias, Qué, Diego. qué difícil sacarlo, ¿eh? O, por ejemplo, mismo ejemplo, ejemplo similar. Diego, ¿podrías poner el tema de Batman Begins que te pedí? ¿Cuál? Hay dos. Uno, Plecotus. Oh, qué buen tema. Gracias. Perdón. Te voy a pedir que lo pongas a partir de los 6 minutos 55 segundos. Igual después de esto te voy a deprimir, Mati. Quiero que lo sepas. Acá que tengo el ending. ¿No Sí, era? es ese, Ah, es el ending, perfecto.
6 minutos 55 segundos. Igual, esto va a un hecho en particular. Y ahora vamos a explicar un poquito, después de dar estos ejemplos de lo versátil que es un motif de un personaje, a explicar un poco cómo se puede usar un tema. Hans Zimmer escribió esto en Batman Begins, primera película de Batman con él. La idea de Zimmer era que este tema fuera una especie de prototema de Batman. Él dijo, en esta película Batman se está formando, no está formado hasta el final del último frame de película. El tema principal de Batman va a aparecer después de ese frame, porque hasta eso se va formando. Su tema aparece, pero no está del todo logrado como va a estar en las dos que siguen. Este tema que usa Hans Zimmer viene a ser el main theme de Batman de cierta manera. Si está empezando la escena de la persecución del Batimóvil, es una forma un poco menos sofisticada de esta misma melodía. Y esto... pam, 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 pam. Bueno, viene a ser el tema principal de Batman. Ahora, Diego, te voy a pedir que pongas la pista que se llama Barbastela. Otro temor. En el minuto... En serio, con razón te gusta Radiohead, hijo de puta. En el minuto 13, si puede ser. En la misma... O sea, en la misma película, esta melodía que escuchamos en el final ya está en este momento, que pueden escuchar, es muy triste. ¿Qué le puede haber pasado a Batman en un momento formativo que sea tan triste? Bang, bang. Mueren sus padres. Exactamente, vendió todos los dólares y después votó a Macri. Pero está bien porque él es rico. Tiene conciencia de clase como rico, entonces votó a un rico. No es un desclasado. Es un gonzo. Es cierto. Bueno, más allá de los chistes políticos. Esto suena en el funeral de los Wayne, en la mansión Wayne. Obviamente toda la imagen va acorde. La paleta de colores se vuelve grisácea, llueve. Bruce está solo, triste en una casa gigante donde lo único que le queda es Alfred. Y los dólares. Sí, Millones de dólares. Y los dólares. Pero ¿qué pasa? Suena esto. Hans Zimmer está usando el tema de Batman ya formado en el momento en el que Bruce está velando a sus padres. Ya se está convirtiendo, musicalmente hablando, en Batman en este momento. Pero está en un momento absolutamente bajo, triste y melancólico de su vida. Entonces, es el tema principal de Batman, pero tocado de una forma absolutamente melancólica. Escucha las cuerdas, por ejemplo, al no tener percusión, cómo se estiran y no tienen la sensación de acción trepidante que tiene Hans Zimmer siempre por la percusión rápida, porque usa un tempo rápido. De hecho, en esta parte, el pequeño Bruce de 8 años le dice a Alfred que los extraña mucho a sus padres y rompe en llanto y lo abraza. ¿No te dan ganas de llorar? No, porque sos Mati Mati. está contento. Mati, es verdad, Mati disfruta la melancolía. ¿Pero por qué? Desayuna esta música. Sí, pero ¿por qué? Porque como buena banda sonora te termina de mostrar la sensación que está en juego en la pantalla. Si la escena estuviera en silencio sería triste, es un niño huérfano llorando con su mayordomo. Pero no Creo es que lo le mismo. hubiese caído mejor el silencio en esta escena. Puede En ser, Argentina no suena pero- tan bien. puede ser que no te guste nada. Zimmer, boludo, no puedo No, creer. a ver, me encanta esa pieza, pero yo estoy hablando de la escena. Sí, llamémosle que sí. Anda acá. No, pero digo, como hace lo que una buena banda sonora hace, que habíamos dicho al principio, enmarca las emociones, te indica cuál es la intención de la escena y la realza. No es que exactamente te dice, mira acá, pero la realza y eso es exactamente lo que hace bien. Ahora voy a ir un poco a ejemplificar quizás algunos estilos que se pueden usar en gran escala, más o menos a los que estamos más acostumbrados, y algunos truquitos que hay en algunas de las bandas sonoras que a mí me parecen más excelsas, que creo que posiblemente sean las mejores a nivel banda sonora. Esto es discutible, es una cuestión de gusto personal, no es una ciencia exacta, pero si opinan lo contrario están equivocados. John Williams. No, mentira, no estarían equivocados, pero... ¿O sí? No, pero yo puedo verdaderamente argumentar por qué es algo que me puede llegar a gustar tanto. Si piensan en compositores clásicos, probablemente estén pensando, o sea, del cine, obviamente, están pensando quizás en John Williams, en Alan Silvestri o en Danny Elfman. Son compositores... Ennio Morricone. Ennio Morricone también, gracias Diego. No, hubiera estado muy mal que se me olvide. Porque, perdón, ahí depende de gustos, pero a mí Sí. Ennio Ennio es un genio. creo que es el que más me gusta. Ennio Morricone es un genio Todo, indiscutible. John Williams también, me Sí. parece que están... Pero pasa que como Ennio quizás no estuvo en cosas tan mainstream o pochocleras, a veces no recibe el reconocimiento que merecen. Pero, ¿qué tienen estos compositores que los hace hacer sonar más clásicos, digamos? Bueno, son compositores que empezaron en la década del 70, muchos de ellos. Elfman un poco más en los 80 y ¿Williams no venía un poquito de antes? No estoy seguro. Creo que no era... Quizás sí, pero empezó a ser grande básicamente con Star Wars y después con Superman. ¿Qué pasa? Ellos escribieron en una época donde los medios digitales no eran lo que son ahora. Entonces tenían que escribir sí o sí en papel. Y después pasárselo a alguien con un instrumento o tocar en un piano para tocar eso y ver cómo suena. Por lo tanto, la manera en la que ya estaban creando la música en sus cabezas necesariamente estaba más asociado a una manera clásica de escribir la música. Te sentás,
pensás una melodía con una guitarra, con un piano para guiarte y vas escribiendo la partitura y vas mejorando a partir de eso hasta que en un momento te sentís satisfecho con el tema, se lo pasas a la orquesta y la orquesta lo graba. Música, por cierto, que por lo general en estos compositores que marcamos está más que nada escrita para calzar con una escena. Por lo general es música que está escrita ex post facto de la escena. O sea, esto es tremendo. La escena ya está hecha y el compositor va y compone arriba, para que la música coincida con lo que está pasando en la pantalla. Eso es lo que los hace sonar más clásicos. Ahora, Hans Zimmer, por otro lado, es quizás un tipo que ha definido mucho más el estilo contemporáneo de las bandas sonoras. ¿Es el Piazzolla del tango? Hans Zimmer, puede ser. De hecho, me parece que es una buena analogía. Hans Zimmer era el tecladista de este grupo, que no me acuerdo el nombre, pero que hizo el tema que se llama Video Kill the Radio Star, que fue el primer video que salió por MTV. The Bangles. Repetime eso que acabas de decir. Hans Zimmer era el tecladista de The Bangles y apareció técnicamente, por lo tanto, en el primer video de MTV. El video mató a la estrella del radio como el tecladista de la banda. Porque a Hans Zimmer siempre le gustaron los teclados. Y Hans Zimmer era más joven en los 80 de lo que eran John Williams o Danny Elfman. Hoy no parece tan joven porque es un señor panzón y pelado, pero en ese momento era bastante más joven. Hans Zimmer se crió como músico tocando teclados y tocando algo tipo New Wave. O sea, no era que un tipo... Exacto. Eso es de Hans Zimmer. Y creo, si no me falla la memoria, que fue tecladista de Mecano. Calate esa. ¿El chocolate con dulce de leche? No. Ay, tengo hambre, Matías, no. Hans Zimmer viene de la escena del New Wave de los 80 y del teclado y colaboró a componer cosas como esto. Hans Zimmer. Estamos escuchando a Hans Zimmer. Estamos escuchando a Hans Zimmer tocar el teclado. Ese teclado es de él. La cuestión es que... Me cambiaste el mundo. No sé si para bien, pero bueno. La cuestión es que hay entonces un trasfondo en él de usar los teclados como manera de manejar, o sea, es un instrumento, ese es su base, eso. Y piensa quizás más en formatos un poco más pop, porque viene del New Wave. La cuestión es que Hans Zimmer, para saltar un poquito, empezó a volverse inmensamente popular a partir de, podría decirse, de la película de Rayman que él hizo, que la música es de él, y después del Rey León. Rayman, la música de Rayman es de él. Donde experimenta ya bastante con sintetizadores y con percusión electrónica. Y después la música del Rey León, que si mal no recuerdo le valió un Oscar, me parece. El paso inmediato después de eso fueron dos cosas. El tema de la delgada línea roja, que ha sido utilizado hasta el hartazgo en trailers, porque es una música muy de trailers y ahora les voy a explicar por qué. Y por otro lado, llegó a Gladiador y ahí básicamente quedó como... Claro, se volvió parte de este panteón de compositores grosos e icónicos que tienen un estilo que vos sabés, este fulano de tal. Cuando escuchás a John Williams, sabés que ese es John Williams, y cuando escuchás a Zimmer ahora, sabés que ese es Hans Zimmer. Ahora, la cuestión es que John Williams y los que dijimos antes escriben de la siguiente manera. Escriben un tema principal bastante grande y quizás lo fragmentan en pequeños motifs o hacen a contramano. Pequeños motifs que componen un tema principal. Tenía más ejemplos, pero los tengo que abreviar por el tiempo. Hans Zimmer, por lo general, lo que hace es escribir un motif y con ese motif solo, que a veces pueden ser dos notas, te hace toda la banda sonora. Pam, pam. Exactamente. De hecho, para él, y lo he escuchado decir en entrevistas, su música no es compleja, o sea, no es complicada, no es intrincada, no es Tool, por ejemplo. De hecho, es relativamente sencilla. Por ejemplo, Diego, antes de que te vayas, ¿te puedo pedir un favor? Antes de que te vayas. La música de Batman que él creó se basa en dos notas, pam, pam, que creo que es re y fa. Esas notas las puedes usar de muchas maneras. Por ejemplo, Diego, ¿tenés a mano una pista que se llama On Thin Ice, sobre hielo delgado? Que es de Arnold Rices. Perfecto, sí, hoy sonó. Puedes usar el tema para las escenas de acción de Batman, o si querés mostrar que Gotham está calma y no pasa nada, lo tocas así. No hay percusión, las notas son las mismas. De hecho, este pequeño fraseo está construido sobre las mismas notas. Las cuerdas. Exactamente. Muy Spider-Man también esas cuerdas, ¿no? Bastante. Spider-Man, por cierto, está escrita por Danny Elfman. Ok. La de Tobey Maguire. De hecho, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 2 está hecha por Hans Zimmer, curiosamente. Sí, los hicieron a Batman y Spider-Man. Es el tema de Batman pero está usado con cuerdas agudas, en mayor, sin percusión. Entonces, en lugar de ser acción y el Tumblr aplastando todo, es Gotham está tranquila. Batman está tranquilo también. No está alegre, pero está tranquilo. ¿Cuándo está alegre? Cuando golpea a personas en la cara. Pero está tranquilo. No pasa nada en Gotham. Hace 8 años que en Gotham no pasa nada. Y así suena Gotham tranquila.
De hecho, la cámara te muestra como Gotham tipo a las 7:30 de la tarde y la gente se va a la casa. Ves el tráfico, las luces, que no está del todo de noche, es como un atardecer tardío. Así suena eso. Suena a ese tipo de motif. La verdad tenía un montón de ejemplos más y me apena un poco no poder utilizarlos por una cuestión de tiempo, porque ya nos fuimos al hiper carajo. Pero solamente quería ofrecer un Sí, da para rato esto. Sí, quería ofrecer un único ejemplo más. Que hay un compositor llamado Michael Giacchino que llegó a la fama por ser el compositor de Lost y después se volvió como el John Williams de J.J. Abrams, ya que J.J. Abrams intenta ser Spielberg. Michael Giacchino se volvió un poco su John Williams. John Williams es la mano derecha de Spielberg. Casi todo lo que vieron de Spielberg tiene música de John Williams. Giacchino para mí es un compositor... de Lucas. También, pero Spielberg ha hecho más cosas en cantidad, digamos. Michael Giacchino está a la mitad de camino para mí entre estos dos estilos. Es un compositor que utiliza instrumentos y formas de orquestar muy clásicas, utiliza orquestas completas, pero utiliza motifs pequeños y más minimalistas como Hans Zimmer. Y además se permite esta cuestión más experimental como a veces se permite Hans Zimmer también. Hay muchos ejemplos en su banda sonora, ejemplos que además le han choreado por otros estilos a morir, pero sus estilos tienen que ver con esto. Un motif pequeño que se va construyendo. De hecho, último ejemplo y con esto cierro. Inception. Está la película que se trata que hay un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño. Son 4 sueños. Para despertar se habían puesto un tema de Edith Piaf. En los sueños todo transcurre cada vez más lento. Por lo tanto, lo que usó Hans Zimmer es el tema de Edith Piaf pasado muy lento. Y eso suena a los vientos graves y a las percusiones tan pesadas de ese tema. Bueno, y ya que Diego lo pone de fondo... el tema del Joker, por ejemplo, que representa el caos, la anarquía y el peligro constante, son 2 notas constantemente subiendo, disonantes, chocando entre sí. ¿Qué crean con eso? Tensión. Caos. Exactamente, la tensión de que el caos se desate, que pase algo terrible. Y por lo general... Nunca explota. Eso es peor aún. Primero eso, porque la tensión es permanente, nunca se rompe. Sube, pero no se rompe. Pero por otro lado, el Joker nunca aparece antes de la música. ¿No te da la sensación de que te van a explotar los dientes con esto? Sí, y es la idea. Pero por otro lado, el Joker nunca aparece antes que la música. La música lo anuncia mucho antes por lo general. Y ya sabes en cuanto escuchás esto que algo malo va a pasar. Porque está bien orquestado. Mi punto es... Diego, para cerrar esto te puedo pedir el end credits de Batman Begins porque me gusta mucho. Simplemente por eso. Simplemente por eso, porque me parece un lindo tema para cerrar cualquier cosa. Gracias. La cuestión es... Es hermoso, no me digas que no. Sos un hijo de puta. Gracias. La cuestión es, la música está muy metida en videojuegos, cine, series, todas estas cosas que nos gustan y es una parte muy importante del texto y de lo que la hace disfrutable. Imagínense las cosas que les gustan sin la música que las caracteriza y sería como esto. Mierda, veníamos también hasta que suena Nico. ¿Cómo la cagaste? Maldición. Pero la música merece que le presten atención porque están todos estos pequeños detalles y no se dan una idea los que me quedaron afuera. Para cerrar, las bandas sonoras que están increíblemente bien construidas con esto son El Señor de los Anillos, Star Wars y Batman de Elfman o de Hans Zimmer. Están llenas de detalles y construcción de personajes a partir de la música. La música acompaña el crecimiento de los personajes y el desarrollo de la historia, tanto como el texto. Por eso, presten atención a la música. ¿Escuchamos música? Escuchen música, escuchen bandas sonoras, disfruten esa parte también. Si no se están perdiendo de muchísimo y espero que puedan disfrutarlo tanto como nosotros. Gracias. ¿Puedo tirar Buenísimo. una pequeñísima recomendación? Dale. Tirando para el lado de los juegos. Tool. Además de que gente escuche Tool. Nada, música de The Elder Scrolls 5, Skyrim, The Last of Us No y me Silent sorprende. Hill. Sí. No, la música de The Last of Us, la verdad, Sí. Santolaya me sorprendió muchísimo con lo que hizo. Pochoclo. Muy bueno. Muy bueno lo que hizo, la verdad, el tipo en el juego. Acompaña muy bien. Yo les recomiendo mucho las bandas sonoras de juegos del Team Ico, ya sea Shadows of the Colossus, Tremendo, sí. Sí. The Last Guardian y el Ico. No, dije Ico, no Nico. Pero la verdad, escúchenlo y si alguna vez pasan The Last Guardian, no como hizo Mati, vean cómo en la escena final la música te va acompañando durante toda una escena que recorre todo el viaje que hiciste durante todo el juego y acaba en un momento en el cual te lagrimea un ojo seguro. Veas lo que veas. Aceptaría el reto. Otra vez. Inténtalo. No, Rosado. inténtalo. Se lo recomiendo. Otra muy linda que creo que no mencionaste, la de Daredevil de Gozo. De la serie de Netflix, es excelente. Ah, pensé que ibas a decir No, la película de Ben música es Affleck. No tiene tema principal. No. No, pero con un pianito te genera una sensación de tensión muy muy buena. Sí, y le da un muy buen motif principal a Daredevil también. Hablando de pianitos, la música de Westworld no me gusta.
¿Posta? Ahora. Mirá. Sí, los pianitos, eso. Y más que nada las pianola. canciones que elige también para reversionar. Sí. No estoy muy de acuerdo. No, pero Hersh of the Box está bueno. Ese tema me gusta, pero en general la elección, digo, no sé, no me gusta. Hablando de pianito. Pero me parece Quería bien. tirar una palia, porque el bicho estuvo muy bueno, boludo. Pero bueno, con eso vamos cerrando. Dani, ¿querés recomendar una banda que te guste, una banda sonora? Ya que estamos, te pongo en un momento Placebo incómodo. dice ahora y la mato. No, está bien, no pasa nada. Bueno, dado que nos vamos a quedar con poco tiempo, porque si seguimos con esto podemos estar largo rato recomendando cosas. Eternamente. Sí. Batman eternamente. No. Sí. Nos vamos a ir. Vamos a cerrar el programa del día de la fecha. Nos vamos a escuchar la semana que viene con mucha más data. ¿Quién dice tal vez algunas recomendaciones más de música? Pero esto Gracias. lo van a tener que descubrir el jueves que viene por www.radiobici.com. Escúchenos, véanos en Twitch y sean felices, señores. Tengan una linda semana, aguanten el calor. Gracias, chicos. Por favor, vengan la semana que viene. Todavía los necesitamos. El público los necesita, Héroes los necesita. Club de lectura, Seba, podés decirlo La al semana aire. que viene Club de Lectura, ¿no, chicos? Exacto. ¿Va a ser No, anunciado por estén- nuestras redes o? Sí, así que ya pueden ir agarrando Mr. Miracle de De Tom Tom King, King. que empezó en el 2017, creo. Sí. Vayan buscándolo por ahí, o si no, ya aparecerá. Que será destripado fuertemente la semana que viene en Héroes. Y nos vamos con música, ya que estamos. ¿Podemos irnos con este tema, Diego? Perfecto. Nos vamos con el señor Hans Zimmer orquestando al Caballero de la Noche. Lo salvó. Don't worry about me. You're needed out there. You're needed out there. Que se asume como rey de Gondor y líder de los hombres libres de la Tierra Media, por supuesto en acordes mayores. Que no sé de qué más me estoy olvidando. La música de Star Wars también funciona muy parecido. Los buenos, el lado luminoso de la fuerza, acordes mayores, el lado oscuro, acordes menores. El tema de Anakin, el de Luke y el de Leia tienen las dos primeras notas, las comparten porque están vinculados por la fuerza y porque son familia. Después de eso, Anakin, el tema de Anakin, vieron lo que les decía de que hay un motif al que le puedes dar una respuesta, empieza a obtener otra respuesta que está todo en acorde menor. Más se que empieza nada el episodio 3. Sí, se empieza a volver más oscuro y eventualmente termina mutando en la Marcha Imperial, que John Williams la escribió más como el tema de Darth Vader. Por otro lado,
la música del Imperio en episodio 4, cuando todavía no había escrito la Marcha Imperial, está escrita sobre los mismos acordes menores que la Marcha Imperial, o sea que la empalmás y calza. Un tema que Michael Giacchino retomó para Rogue One, momento en el que en la cronología de Star Wars técnicamente no escuchás la Marcha Imperial todavía. Y la Marcha Imperial está metida en un montón de pequeños momentos muy sutiles como así de fondo en las precuelas, cuando mencionan algo como este pibe es la fuerza es muy intensa con él, suena de fondo, casi no te das cuenta, pero la amenaza del lado oscuro ya está ahí. Y creo que eso es todo. La banda sonora del Danny Elfman de Todo Batman esto es y increíble. mucho más en otro episodio de Twitch. Sí, Me parece que Dani se quiere ir. Sí, son libres, pueden ir, los tengo muy cansados, pero me quedan 1000 cosas afuera. Ya de por sí me quedan 1000 cosas afuera en mi investigación. Le hace robo de otras cosas. Se puede hacer una segunda parte siempre. Si quieren, pero Y no sé bueno, si en el ímpetu de la primera. Yo lo tomaría como un extra, porque la columna da para mucho. Muchísimo. Y más con ustedes dos hablando. Porque saben los dos mucho, les gustan los dos mucho. Sí. No. Sí. Bueno, eso fue todo para la consola Hans Zimmer 64. Espero que se haya gustado. Action. Bye bye.